cuando nos vamos de viaje deseamos con el momento que volviera a la cama, porque es el lugar donde nosotros compartimos no solamente el sueño, y es ese descanso que se supone que debe ser preparado, sino que también se convierte en un espacio de intimidad con nuestra pareja, el espacio con los hijos, y hoy más que nunca en las familias modernas pues ya se convierte en un espacio donde hasta los peludos nos acompañan, ¿cierto? Esto aquí es una pregunta importante: ¿por qué extrañamos tanto la cama de uno? Pero es que cuando uno está joven, como que no, pero cuando uno empieza a estar un poco más maduro, yo creo que la quizá no hay nada como mi cama, ¿cierto? Es porque hay dos formas. Los colchones tienen memoria y se acomodan a la forma que uno se acuesta, pero nuestro cuerpo también tiene memoria. Y la memoria es una memoria táctil que nos permite sentir las sensaciones de comunidad, ¿cierto? Entonces, dale siguiente. En un paciente que está en cama, ese entorno que para nosotros es de descanso se convierte en un entorno donde está todo el tiempo, y es un entorno donde ocurre el baño, donde ocurre la alimentación, donde ocurre el poco nulo movimiento que tenga, y donde se acompaña el dolor y la rabia. Entonces, miren el concepto de cama, cómo se transformó en algo que para nosotros era tan deseado, en algo que para un paciente puede ser el único espacio. ¿Cierto? Y lo que nosotros tenemos que promover y tratar de hacer es que el espacio sea un espacio útil para esa persona. Dale siguiente. Este es un video, es un cuento, dura 4 minutos, quiero que lo veamos con atención. Eso tiene sonidos. Una vez, un príncipe que quería siendo un príncipe, por supuesto tenía que casarse con una princesa, pero él había sido educado por su madre, una reina, para ser muy particular. Ella debía ser una verdadera princesa, insistía, y de nada menos se olvidaba. No había visto sucesos en su propio reino, así que rotó por el mundo buscándolo. Pero cada princesa que le presentaban parecía tener algún defecto. O sus pies eran demasiado grandes, o su nariz demasiado larga, o su voz muy chillona. No podía encontrar a una verdadera princesa en ninguna parte, así que regresó a su reino muy decepcionado, pensando que tendría que renunciar a la idea de casarse. Una noche, poco después de haber regresado, la lluvia comenzó a caer muy fuertemente y los rayos y truenos sacudieron el cielo. Todos estaban sentados alrededor del fuego escuchando el viento, cuando el hielo de alguien llamaba a la puerta del palacio. El viejo rey se puso sus botas y fue a abrir. Allí, de pie en la lluvia, había una princesa. ¿Pero qué aspecto tenía? Sus cabellos dorados parecían pegados a su precioso cuello, y la lluvia corría por sus zapatos de seda. Sin embargo, ella dijo que era una verdadera princesa. Dijo que iba de camino a casa a su propio país, después de una visita al reino vecino, cuando quedó atrapada por la lluvia. Eso pronto lo veremos, pensó la reina, cuando la princesa fue llevada al interior y presentada a todos. Esa es la historia más improbable que haya escuchado. Ninguna verdadera princesa jamás podría verse tan mal. Con mucho cuidado para no ser vista, la astuta y vieja reina sacó un guisante seco de un tarro de la cocina. Fue cuidadosamente a la habitación de huéspedes y la puso en el medio de la cama de la princesa. Después sacó 20 colchones del armario de leña y los colocó uno sobre otro encima del guisante. Nunca se había visto tal variedad de colchones. Todos eran de la más buena calidad. Por supuesto, esto y todos los demás. Solo lo mejor tendría un lugar en la casa de la quisquillosa reina. Entonces salió el colchón de las plumas de ganso, cosido en un edredón de satén rosa pálido. Otro de una lustrosa seda púrpura y el doblado de lana de cordero más pura. Un tercero de la muselina blanca más pura y debajo un cisne.
Había un colchón de tiras, un colchón de resortes, brocado, colchones de lino y pasto, y todavía faltaban los colchones de las telas más extravagantes, el oro entretejido, con las iniciales reales y el código de armas real. Finalmente, la reina coronó todas estas capas acumuladas con 20 edredones de pluma. ¡Atrévete!, murmuró finalmente exhausta. Después de tanto esfuerzo e indeseado, ahora veremos si ella es una verdadera princesa o no. En la mañana, la princesa bajó a desayunar muy cansada. Querida, ¿dormí bien?, preguntó la reina. No, no lo hice, respondió la princesa. No sé lo que había en la cama. Algo tan duro como una roca y algo tan grande como una bala de cañón. De hecho, creo que era una bala de cañón. Tengo moretones en todas partes. Entonces todos sonrían con placer. Ahora sabían que era una verdadera princesa. Nadie. ¿Cómo les pareció? ¿Una vez? Entonces, ¿qué pasó con la princesa? A pesar de que tenía todos los colchones, todo el grupo, un guisante, un chícharo, entonces le causaba incomodidad. Y yo les pregunto, ¿el chícharo en la cama de cada uno de ustedes? ¿Quién no lo deja dormir? ¿Y quién no puede permitir que un paciente descanse o esté cómodo en la cama? ¿Por qué? Un colchón, un ruido, una sábana sucia. Entonces todos nos vemos enfrentados a un montón de cosas, pero lo principal que ocurre en el paciente postrado en cama es que el paciente postrado en cama pasa la mayor parte del tiempo allí, ¿cierto? En muchas ocasiones, por no decir siempre, tienen limitaciones para moverse o comunicarse. Entonces, cuando ustedes están incómodos, o como la princesa estaba incómoda, pues ella se manifestó y dijo, no puedo dormir nada. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a un paciente que de pronto no puede hablar? ¿Cómo hacemos para saber si está cómodo o no? ¿Cierto? Está expuesto a humedad y calor. Ahorita hablamos de que en el espacio donde se da el baño, donde se hacen las necesidades fisiológicas, muchos de ellos ya tienen bañado, y es un montón de factores que los pueden incomodar, ¿cierto? También tiene contacto directo con superficies óseas. Todo el tiempo están en la cama apoyados en una misma posición. ¿Y eso qué hace? Hace que existan altas probabilidades de desarrollar úlceras por presión. ¿Vale? Y les quiero mostrar esta foto. Entonces, lo primero que vemos allá es una gota de agua y alguien ha visto alguna vez en un río, una quebrada, en el mar, estas piedras que están como llenas de huecos. ¿Saben por qué pasa eso? Porque el agua entra y entra y entra y cada vez va aportando la roca, ¿cierto? Esta imagen pertenece a una de las torturas que se utilizaron en alguna época de la historia que se llamaba la gota china. La gota china era que cogían a un prisionero, lo amarraban y le ponían un balde con una gota que caía cada 5 segundos. Fuera de que le generaba después una herida en el plante, el paciente, bueno, el prisionero no podía dormir y terminaba muriéndose del desespero y de la vida. Miren cómo una gota de agua es capaz de perforar una piedra, pero es capaz de torturar a una persona. Entonces yo les hago la pregunta, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una cama arrugada? ¿Se han dormido con nieve? Bueno, una toalla. ¿Cómo se levanta? Callado, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo pasaron ustedes acostados hasta que se levantaron? Tuvieron esa comunidad. Mucho poquito. Poquito, ¿cierto? A veces uno se queda dormido por ahí en el sofá de la sala y se levanta con un calor aquí o con un calor aquí y pasó poquito tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa un paciente en cama? La mayoría del tiempo. Y eso se ve reflejado en estos puntos que tenemos aquí, que son los puntos de susceptibilidad a zonas de presión. Es decir, son prominencias óseas
que están ahí y que al yo estar acostados sobre esos puntos van a empezar a generar zonas de presión. Si ustedes se tocan el codo, si ustedes se tocan aquí las caderas, si ustedes se tocan los talones, van a ver que son zonas que son duras. Y al estar todo el tiempo acostados ahí, pues se disminuye la circulación sanguínea en esa zona y se empiezan a producir heridas. ¿Vale? Entonces, al principio solamente aparece como un rojito. Yo vi que empezó a salir un coloradito aquí en el codo, o aquí en la cadera, y ese coloradito después empezó como una herida, como cuando uno se rasca, ¿cierto? Que lo pica un zancudo, se rasca y aparece una herida, se levanta la piel. Pero podemos ver que esas heridas, en la mayoría de los casos, si no se pone atención, se convierten en úlceras grandes, que muchas veces tenemos que llevarlos a cirugía porque el hueso es tan profundo que podemos meter la mano y tocar los huesos. ¿Alguna vez han visto algo así parecido? Sí. ¿Por qué creen que pasa? Porque no lo has pasado ni tan Entonces, ustedes tienen cuidado de que hagamos fundamental. Cuando nosotros promovemos el cuidado de la piel y el sentido de cama en las posiciones adecuadas, no lo hacen única y exclusivamente por garantizar la comunidad de pacientes, sino la seguridad de la piel y indirectamente la tranquilidad de ustedes. Porque uno como familiar no quisiera ver que su hermano, su papá, su abuela, su mamá tuviera ninguna de estas heridas. ¿Qué complicaciones se dan de estas heridas? Muchas. Primero, la mayoría, por no decir todas, se infectan. Eso implica que el paciente puede ingresar una bacteria a su torrente sanguíneo y crear una infección generalizada. Implica que tienen que hospitalizarlos en algunas ocasiones para poder hacerles tratamiento antibiótico y llevarlos a cirugía a desviar esas heridas. Implica más tiempo para el cuidado de ustedes para ofrecerles al paciente, ¿cierto? Entonces, el cuidado de la piel es fundamental. Y esto es algo que nos encontramos todos los días. Ancianos postrados en cama en el hospital claman por familiares. Se volvió muy común el asunto de que van a los hospitales, hospitalizan a un adulto mayor y los abandonan allá. ¿Cierto? Entonces, es una iniciativa muy bonita la que estamos haciendo aquí y yo quiero agradecerles el hecho de que estén aquí porque eso implica que les importa a sus familiares, que les importa a los pacientes y que los quieren acompañar. Entonces, muchas gracias por eso. Dale. Entonces, todo comienza cuando tendemos la cama. Y entonces aquí viene la pregunta. ¿A nosotros quiénes nos tendemos la cama? A algunos la mamá, a otros nadie. Eso no es algo que lo enseñan. Incluso hace poquito que salió una agencia que está dando unas clases que se llama clases para amas de casa. Y es para uno formarse como si uno fuera una ama de casa. Entonces puede ir allá y le enseñan cómo limpiar, cómo barrer, cómo trapear, cómo tender la cama. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos eso. A nosotros no nos lo enseñaron. Lo hacemos siempre de una manera empírica o repitiendo lo que vimos de nuestros papás o de nuestros familiares, ¿cierto? Entonces, independientemente del tipo de cama, nosotros tenemos que asegurar que esa cama sea un espacio seguro y limpio para nuestros pacientes. Bien sea que tengamos una cama normal o una cama hospitalaria. ¿Listo? ¿Qué vamos a necesitar? ¿Saben? ¿Cierto? La pregunta obligada. ¿Ajustable o no ajustable? Depende. ¿Cierto? Depende. Yo puedo hacerlo con cualquiera de las dos. Lo que yo tengo que asegurar es que la cama sí. Como esto. Al principio, se venden muchas sábanas que cuando ustedes las tocan, se sienten no suaves, sino más bien como más ásperas. E incluso han pasado que son tramas que tienen que tapar, y otra cosa que se levanta con el Spider-Man aquí tatuado, porque desde la casa se van a tratar de utilizar las sábanas, que sean de una buena tela, ¿cierto? No necesariamente blancas, pero que sean una tela agradable, que no se destinen. Sí, también.
Una sobresábana opcional, porque no todo el mundo le gusta la sobresábana y eso también hay que tener en cuenta. Una cobija, plástico para proteger el colchón. Entonces, cuando tenemos pacientes que de pronto no tienen control de sus esfínteres o que usan pañal, puede existir la posibilidad de que se filtre la orina. Para que nosotros no vamos a dañar el colchón y no favorezcamos la humedad, de dar hongos y otras enfermedades, entonces se recomienda el uso del plástico, pero que forre todo el colchón. Lo que conocemos como protector. Venden unos que son de plástico y que permiten aislar los fluidos. Pues por eso uno pone una sábana encima, porque directamente sobre el plástico es incómodo. Necesitamos un trapo, y esto es algo importante. Como el paciente todo el tiempo está acá, necesitamos limpiar el lugar donde esté. Yo les hago la pregunta: ¿cada cuánto usted limpia su colchón? Es una cara de o le pusiste spray que se le muerta, o sacude, etc. Pero lo que quiero que me entienda es que el tiempo que ustedes paran en la cama y el coco es muy difícil para el tiempo que un paciente pasa en cama. Entonces, por eso también es muy importante tener a la mano un trapo y alcohol desinfectante para poder limpiar esas superficies. Vale. Entonces, lo primero, voy a hacer el ejemplo con esta cama. Esta es una cama hospitalaria normal. Miren que puede ser como la de algún interés o una cama sencilla de la casa. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es, si tenemos ese plástico que nos recubre el colchón muy grande hacia la humedad, lo vamos a limpiar. Entonces, aquí vamos a ver primero el interior de la cama cuando el paciente no está ahí. Y luego lo vamos a ver cuando el paciente está ahí. Entonces, luego ubicamos la sábana. Generalmente nosotros, ¿qué hacemos? Extendemos la sábana, ¿cierto? Lo ideal es que si el paciente está ahí, no lo hagamos, no asustarlo ni levantar toda la materia orgánica que puede estar ahí, sino simplemente desdoblarla en la cama. ¿Vale? Y vamos a doblar las sábanas de las partes superiores, se va a formar un triángulo que llega al centro. Esto puede parecer complejo aquí, ahorita lo vamos a hacer en el práctico abajo donde tenemos una cama para que lo entiendan. Es muy importante porque ustedes se dan cuenta que cuando uno se una sábana ajustable, pues es muy sencillo que la sábana no quede fija a la cama. Sin embargo, haciendo esta maniobra logramos una sábana normal y ella adherida a la cama. Luego, ¿qué vamos a hacer? Insertar la sábana sobrante debajo del colchón y repetir los pasos a los lados. ¿Vale? Para tener algo más o menos así. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos la cama en la que ustedes y yo dormimos, nunca utilizamos más de una sábana. Una sábana y la sobresábana la cobija. Pero cuando tenemos un paciente en cama, es muy importante utilizar una segunda sábana, que es lo que vamos a conocer como la sábana de movimiento. Esa sábana de movimiento lo que nos va a permitir es movilizar al paciente. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una forma segura para nuestros cuerpos de hacerlo, donde se distribuye mejor el peso y donde, si tenemos a alguien que nos ayude, nos permita movilizar al paciente, sobre todo cuando no lo puede hacer. Entonces yo les pregunto, ustedes que son cuidadores, ¿generalmente están solos o tienen alguien que les apoya? Generalmente solos, ¿cierto? Y eso, aunque es algo que nosotros no quisiéramos, y lo queríamos decir de verdad, es una realidad que no podemos negar, por eso tenemos que valer de todas las estrategias, trucos o ayudas para poder hacer el trabajo de ustedes cada vez más fácil. ¿Listo? Vale, sí. Luego vamos a buscar una sobresábana, si lo desean así, y vamos a realizar el doblez, pero en la parte de abajo. Y lo vamos a hacer en la parte de abajo. Extendemos la sábana completa que nos cubra la cama, y ponemos la cobija. Luego hacemos el doblez, hacemos el doblez de la sobresábana en la cobija y colocamos la almohada. Importante, ¿cómo ven esa cama? ¿Tiene arrugas? Tenemos que evitar al más que se dé arrugas en la sábana. ¿Por qué? Porque el tema de las úlceras cortas. La cama, como les digo, es el espacio fundamental del paciente. A veces
las sábanas cuando las extendemos, las colgamos, las colgamos y con la luz. La idea no es de que se vayan a planchar de la cama, pero sí evitar al máximo este tipo de arrugas que pueden generar de días tales siguientes. Pero entonces, ¿cómo hacemos cuando tenemos el paciente en la cama? El paciente en la cama, para cambiar la cama, lo vamos a buscar lateral izquierdo, luego pasamos la sábana, el derecho y las calles. Muy bien. Entonces, esa es una estrategia ampliamente conocida, la vamos a ver y por eso les traje este video. ¿Cuál es? Sí, sí. La manta y le dejamos la sábana procurando que no se quede destapado. Si la sábana está muy sucia, la quitamos y le cubrimos con una toalla. Colocamos a la persona en decúbito lateral. Enrollamos la entremetida o el protector, si lo hubiera, y la sábana inferior hacia su espalda, con la parte sucia hacia el interior. Lucky. Seguidamente colocamos la ropa limpia en el lado que ha quedado libre, dejándola doblada en la mitad de la cama. Le rotamos hacia el otro lado y retiramos la ropa sucia sin sacudirla. Extendemos la limpia asegurándonos que queda bien estirada y sin arrugas. Ese video que lleva la canción que voy a decir Cambiamos la sábana de arriba desde la parte superior a la inferior sin destaparlo, para terminar colocando la colcha y la manta. Le acomodamos y le ponemos la almohada después de colocarle la funda limpia. Nos despedimos y agradecemos su ayuda, vigilando que quede cómodo y sin riesgo de caídas. Saben actuar sin desesperar y respetar. Entonces, identifiquemos qué acciones de seguridad tenemos ahí. La maraña. Entonces, pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen camas hospitalarias? Algunos, pero no todos. Cuando no tenemos camas hospitalarias, no tenemos baranda. ¿Cómo evitamos el riesgo de caída? Entonces, esa es la estrategia. Vamos a bloquear al paciente y lo vamos a bloquear almohadas de una manera segura para que no haya riesgo de caída. ¿Listo? El riesgo de caída es una cosa fundamental. La medida forma práctica
estrés, no vuelve el paciente letal. Correrlo más de la mitad, no de la después de correr un cansancio. Correrlo hasta la mitad y ya no te las para este lado. Luego correrlo por este lado y llegan a la es mucho más fácil y es una precaución con el paciente. Seguramente que no tiene fuerza de ver que hubiera estaba él. Pero no se tiene que hacer más allá de tengo que proteger el cuerpo para por no sacar y poner la sábana pero no ahí. Es decir, tenemos que saber cómo nos tenemos que trabajar nosotros para proteger. Entonces, eso es muy importante lo que acaba de decir. Para los que tienen camas hospitalarias que pueden prolongar la altura de la cama, se dice que nosotros tenemos que poner la cama a la altura de las crestas iliacas. ¿Y qué son las crestas iliacas? Es un hueso donde podemos sentir aquí arriba de la cintura. ¿Listo? ¿Por qué a esa altura? Porque eso evita que nosotros tengamos que hacer este movimiento para que nos pone en riesgo la columna lumbar. Pero entonces, los que no tienen cama hospitalaria, ¿cómo lo hacen? Se tiene que agachar. Entonces, hay maneras de evitar golpearnos tanto la columna desde las acciones que debemos hacer. Entonces, lo primero, podemos utilizar algunas barras conductoras, pero lo ideal es también la higiene postural. ¿Qué es la higiene postural? Tenemos derecho a saber cómo agacharnos. Muchas personas lo que hacen es que inclinan el cuerpo hacia adelante y eso es lo correcto. Hay que agacharnos completo con la rodilla. ¿Listo? ¿Para qué? Para que la columna mantenga su eje. Es que me duele la rodilla. Probablemente también me duele la rodilla, pero es mejor proteger siempre la espalda, evitando hernia, que la rodilla. ¿Listo? Importante, siempre que vayamos a movilizar al paciente, tenemos que saber cómo moverlo. ¿Cómo pueden ustedes a los pacientes? ¿Desde dónde? Claro, que vamos a la que está acostado, entonces es un paciente, entonces tengo que dejar eso la más importante. Para un segundo, por favor. Siempre vamos a utilizar los puntos de apoyo de masa corporal. ¿Y qué son esos puntos? Donde yo puedo desplazar a una persona haciendo la menor fuerza posible. ¿Cuáles son esos puntos? ¿Quién está acostado? La escápula, el omoplato o la paleta, como ustedes dicen, ese es uno de los puntos de apoyo superior. ¿Y el otro dónde va a ser? La cadera. ¿Cierto? Entonces, siempre vamos a coger al paciente así y lo vamos a movilizar. Lo ideal es que antes de hacer eso vamos a doblar la rodilla y lo vamos a lateralizar. Ahorita en la cama vamos a hacer un ejercicio. Mover el paciente así tiene dos ventajas. Primero, se realiza la menor cantidad de fuerza posible para uno. Y segundo, no se lastima al paciente. Porque también uno vea que en un carro le pone un brazo o lo voltean. Y eso puede lastimar al paciente. ¿Listo? Entonces, siempre al seguir, cama hospitalaria, las barandas arriba, ¿cierto? Sobre todo la contralateral al lado donde yo estoy trabajando. La altura a nivel de la extremidad. Para los que no tienen cama hospitalaria, manejo de la postura, almohadas o cojines para acuñar el paciente o, como la regla de decía, lo dejamos en el punto de pie, es decir, boca arriba, pero los corrientes hacia la parte más externa de la cama. ¿Listo? Lo ideal sería que pudieran tener algo que los acompañara en el proceso, pero como están solos, hacerlo de esa manera. Pero muchas veces tenemos que bañar al paciente en la cama. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cierto? Entonces, ¿qué necesitamos para bañar al paciente en la cama? ¿Cómo lo hacen ustedes? Jabones, toallas, gasas, ¿cierto? Toallas. Exacto. Entonces, acaban de decir una cosa importante. Báñense. ¿Qué es báñense? Cuando yo no utilizo agua, ni debajo del agua, sino paños húmedos. Muchos ya ven en el mercado, paños diseñados para tener un baño seco en casa. Importante, recordemos que cuando nosotros nos bañamos, nos aseamos completo. Y eso incluye
lavado de dientes, oídos, ojos y también el enchufe del desodorante y el gato en los pies. ¿Listo? Importante. Dale. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente en cama, nosotros vamos a bañarnos, tenemos que elegir primero qué tipo de baño le vamos a hacer. ¿Baño en seco o baño húmedo? ¿Listo? Para el baño húmedo vamos a tener siempre dos concheras. Una conchera con agua limpia y una conchera donde va a caer el agua que yo voy a utilizar. Se dice que nosotros debemos empezar el baño de arriba hacia abajo. Entonces empezamos por dónde. Y cuando empezamos por la cabeza es muy importante levantar al paciente, dejarle, en la casa puede ser difícil cuando no tenemos una cama hospitalaria, pero podemos ponerle una almohada detrás de la espalda para que la cabeza le quede elevada y debajo de la cabeza ubicar la conchera como la vamos a salir. ¿Listo? Vamos para lavar la cabeza. Vamos a iniciar con agua y shampoo. Vamos a hacer movimientos como cuando ustedes se bañan. Es muy importante que permitamos al paciente sentir la experiencia del agua. Todos sabemos lo reconfortante que es un baño, y sobre todo cuando estamos enfermos. Entonces, es una experiencia de la cual no debe privarse el paciente. ¿Listo? Importante, siempre tener la seguridad de que el paciente no se me va a caer. Entonces, si le quiero cuñarlo, lo puedo cuñar. Claro. Hay que limpiar la cara y los ojos. Generalmente lo hacemos con una gasita, con un paño de manera suave. Ustedes se han podido dar cuenta que la piel, con el tiempo, se va volviendo más delicada, ¿cierto? Y es muy común que veamos que los pacientes, cuando les lavamos la cara, se vengan con fragmentos de piel. Es importante elegir el tipo de jabón adecuado para la cara y los ojos. La mayoría de las veces puede ser simplemente con agua. ¿Listo? ¿Qué identificar si tenemos algún tipo de reacción alérgica al jabón? En este caso podemos lavar los dientes o lo podemos dejar para el final, como ustedes se sientan más cómodos. ¿Listo? Pero la higiene parte es muy importante. Y ahí aquí viene un par de cosas. La mayoría de las veces hacemos la higiene oral, cepillamos los dientes con higiene dental. Pero pocas veces limpiamos la lengua y pocas veces pasamos a hacer un uso de la seda dental. ¿Cierto? Y eso es importante. Muchos adultos mayores presentan patologías y alteraciones de los dientes y de las muelas que les producen dolor o infección, pero nosotros no nos damos cuenta. ¿Cómo limpiamos la lengua? Con una gasita, ¿cierto? Procurándose que de adelante y no muy atrás, porque le vamos a afinar una nalga hasta el paciente y lo podemos aplicar. Eso es muy importante. Se pueden lavar con diferentes cosas. Bueno, no se dejaba tocar la boca. Entonces, ahí lo principal son dos cosas. No nos podemos poner en riesgo nosotros, es decir, no nos podemos dejar morder, ¿cierto? Y cuando notemos que un paciente está reactivo a algo que vayamos a hacer, la mayoría de las veces es porque ese algo está relacionado con dolor. Entonces, hay que tener cuidado y llevar al paciente al odontólogo, incluso mirar desde la parte médica si se requiere sedación o anestesia, porque cuando un paciente nos retira algo es porque tiene dolor. Y puede que tenga un proceso infeccioso, una muela infectada o algo que le está causando dolor y por eso no se deja. ¿Listo? Pero a veces uno utiliza un manero de una cabeza de que le dice que, en esta cabeza, como un poquito de casa, es más fácil limpiar que poder hacer, ¿cierto? O por cepillo es muy difícil. Entonces, baja lengua, porque esta lengua no le puede poner así, donde baja lengua, tu cuerpo para que la boca le quede un poco abierta. Por
dole, que ya te, por los laditos se mete el aplicador, pero también de modernos, que ya son de los días que tienen unas pequillas, que se les ponen aquí, al lado y lado, ella las pone y ellos no cierran porque están ahí, aunque no te caigan. Pero ahí está la encía que se sostiene, entonces ya por ahí se puede sacar. Hay que, lo que dice es muy cierto, hay que ponerle mucho cuidado a la parte de la boca, en la dentadura, porque cuando no nos cepillamos, ellos no saben. Todavía tienen dientecitos. Muchos ya tienen una raíz. Y la raíz se inflama. Se pudre la raíz, se inflama, se infecta y puede ser un punto para llegar a la muerte. Es siempre verificar el estado pues como de la dentadura. Si tengo prótesis, retirarla, lavar la prótesis afuera y también hacer aseo de la encía. Eso es fundamental. Verificando siempre que no queden residuos de comida. Les voy a contar una anécdota. Una vez que tocó atender un paciente cuando yo trabajaba en un hospital de la ciudad. El paciente tenía limitaciones para la movilidad, pero era joven, tenía 36 años y tuvo un accidente de tránsito y quedó pues con limitaciones cognitivas. El paciente fue por una infección en un dedo, no sabían cómo era que se había cortado un dedo, entonces iban a ir a suturarle el dedo, ¿cierto? Resulta y sucede que cuando lo iban a intubar para ponerle la anestesia, nosotros le examinamos la cavidad oral y tenía el dedo allá. O sea, él se había comido el dedo, pero la herida la tenía hace mucho tiempo y el dedo que tenía allá ya estaba podrido. Entonces, la importancia de revisar la cavidad oral, en este caso es muy extremo con dedo, pero en el caso de ustedes que puede ser carne intermedia, que pueden ser duros y pueden generar llagas o aftas orales que van a causar dolor al paciente. Entonces, la higiene oral va dentro del baño y es fundamental. Dale, siguiente. Para el que es de más edad, ellos no mastican bien el proceso que era la comida, porque ellos no hacen y ahí es donde se transforma, porque no, y ahí es cuando le damos la comida, es como la facilidad, la posibilidad porque se queda con la comida. El reflejo de la disminución se pierde y es muy importante que cuando nosotros envejecemos, la piel se estira, la piel cede, y si no tenemos dentadura, podemos morder los carrillos que son la parte cerca de los conocemos como cachetes y también puede tener una herida. ¿Listo? Importante, vamos a limpiar entonces, ya lavamos la cabeza completa, vamos a limpiar, recordemos si podemos paños húmedos, les echamos jabón y vamos a empezar a frotar brazos, cuello y tórax. De último que dejamos, las áreas más contaminadas. ¿Cuáles son las áreas más contaminadas del cuerpo? Las axilas y los genitales, ¿listo? En la parte del abdomen es muy importante hacer énfasis en limpiar el ombligo. El ombligo, al ser una cavidad, en un lugar donde se acumulan muchos microorganismos, y recordemos que es una parte del cuerpo, que a veces olvidamos también que se debe limpiar. Cuando vamos a ver, es que horrible. Luego continuamos con las piernas y los pies. Este es un momento, recuerden que el baño es también un momento que se disfruta, es un momento íntimo. Entonces, cuando lavemos los brazos, cuando lavemos las piernas, podemos siempre estimular el movimiento, tratar de hacer ejercicio, tratar de hacer masajes. Si el paciente presenta movilidad, permitirle que él se ayude, a pesar de que esté en la cama. Si él puede levantar las piernas, que lo haga. Es un espacio de estimulación que le permite también tener algún tipo de movimiento.
Listo. Vamos a girar al paciente para poder limpiar toda la parte posterior. Miren que ya limpiamos cabeza, cuello, tórax, brazos, piernas y vamos a limpiar la espalda. En ningún momento hemos tocado las partes contaminadas. ¿Listo? Entonces, limpiamos la espalda y ahí llega el momento de las partes contaminadas. Y es muy importante aquí hacer 3 cosas. Primero, limpiar siempre de adelante hacia atrás. Recordemos que atrás de quién, el ano, ¿cierto? Y la materia fecal tiene unas bacterias que están acostumbradas en la materia fecal. Si nosotros limpiamos primero la parte de posterior y pasamos a la parte de adelante, podemos llevar esas bacterias hacia adelante y es de ahí donde aparece la infección urinaria, la E. coli y todo eso que nosotros vemos por ahí. Antes de pasar a esa parte más contaminada, recordemos que él, por ese momento, los pacientes pasaba por el pecho, a las mujeres levantar las manos un poco, porque ahí se va a demasiado. Y entonces al final se siente un poco que cuelga ahí. Tienen que llevar en serio. Tienen que levantar con suavidad, con respeto y al sentarse realmente bien. Importante, en la parte genital, siempre en los hombres retraer el prepucio. Se debe retraer el prepucio para poder limpiar el glande. ¿Por qué? Porque ahí se acumula mucha producción normal de una sustancia que se llama esmegma, que es como una sustancia blanquecina. Y pues hace un trabajo increíble, muy necesario, y pues gracias por la dejamos por acá unos alientos publicados, entonces eso documentó Es muy importante retirar esa sustancia blanquecina, como les digo, se llama esmegma. Es una producción por acumulación de bacterias. Y ojo lo que les voy a decir, atención por favor. La mayoría de los pacientes que están postrados en cama, hombres, no solamente producen más esmegma, sino que existe algo que se llama úlceras por presión del meato urinario. Y en el pene les dan heridas por presión. ¿Listo? También que tenemos que mirar cuando hacemos el baño, que no tengan dermatitis, pero lo conocemos como pañalitis, y es que la orina y la materia fecal les irritan la piel del área genital. ¿Listo? ¿Con qué vamos a lavar el área genital? Con un pañito húmedo con jabón. Pueden tener el jabón normal o el jabón íntimo que utilicen. yo me voy a ver los labios. Sí. ¿Listo? Posterior a eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hidratar la piel. Y es un momento fundamental. Cuando nosotros estimulamos la piel, sea con crema de manos, con aceite, con cualquier sustancia, estimulamos la circulación sanguínea. Yo les hablaba ahorita que cuando uno va a tener una úlcera por presión, uno se apoya tanto que deja de llegar sangre a ese sitio, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estimulamos con crema de manos o con cualquier otra sustancia, lo que estamos haciendo es promover la circulación sanguínea en esa área. Entonces, hay que hacer especial énfasis en esas áreas que yo les dije que son susceptibles de úlceras por presión. ¿Listo? Bueno, entonces, existen varias cosas. El tratamiento más bueno, más barato, más fenomenal es quitar la zona de presión. Entonces, si yo veo que estoy teniendo una zona de presión a este lado, pues yo golpeo al paciente para que no me genere la zona de presión en ese lado. Para eso existe un reloj. Un reloj es que cada 2 horas yo lo voy volteando. Primero empiezo del cúbito supino, que es boca arriba, 2 horas al lado derecho, 2 horas al lado izquierdo, 2 horas, vuelvo supino. Algunos pacientes toleran estar boca abajo, depende, cuidado.
yo tengo que mirar si es un paciente que tiene riesgo de broncoaspiración, trato de evitar ponerlo boca abajo, sobre todo después de la comida, ¿cierto? Entonces se prefiere siempre el punto superior en los laterales izquierdo o derecho. El momento de la hidratación de la piel, como les digo, es fundamental. Esa es la manera más fácil. Pero venden otras sustancias. Hay una sustancia muy buena que de hecho es la que principalmente utilizamos en las unidades de cuidado intensivo, que son pacientes que llevan acostados mucho tiempo, que se llaman ácidos grasos conjugados. Eso es un spray que permite tener la piel con una sobrehidratación. O los parches son apósitos que lo que hacen es que aíslan la piel para que no tenga contacto directo con la cama, pues, en las farmacias, ustedes dicen, yo sé que la venden aquí, pues lo he comprado en Locatel, pero no sé si de pronto en alguna otra farmacia. Bolsitas de solución salina, las pueden comprar, pero no las duras, sino las que son largas, o bolsas de agua que también pueden poner en los sitios de presión. ¿Listo? Dale siguiente. Siempre, entonces, vamos a secar muy bien al paciente. Secarle la espalda, secarle los dedos de los pies, fundamentales. Porque para que no le dé hongos, para que no se peguen, para que no tengan humedad, ¿listo? Para que no huelan maluco. Importante, muchachos, siempre cambiar la ropa de cama en ese momento, para no dejar al paciente acostado en una cama que ya está sudada todo el día, ¿cierto? Y puede estar mojada, ¿cierto? Es importante vestir al paciente. Digamos, aquí está poniendo una bata, ustedes lo pueden empillamar o poner la ropa cómoda. Yo siempre les digo, traten de comunicarse con el paciente. Puede que ustedes no entiendan que no les escuche, pero él está escuchando, él está sintiendo. Entonces hay que permitirle sentir ese baño como un espacio de tranquilidad. Puede que no sepa qué esté pasando, pero sí se va a sentir cómodo. Puede que no sepa qué esté pasando, pero sí se va a sentir que está mojado. Puede que no sepa qué esté pasando, pero sí se va a sentir acompañado. ¿Cierto? Pero lo siento, ¿cierto? Y eso también es importante con la temperatura del agua. No le van a poner ni agua muy caliente ni agua muy fría. Eso es lo que agua fría para que se despierte. No. Dale, sigue. Vamos entonces a hablar del baño asistido. Ya vimos el baño en cama, y es cuando ya tenemos un paciente en cama completamente, pero ¿qué pasa cuando el paciente no está en la cama? Sino que puede dar unos pasos o está en silla de ruedas. ¿Cómo lo bañamos? ¿Cómo lo acompañamos? ¿Sí? Entonces vamos a mirar, dale siguiente. Entonces lo primero que hay que preguntarnos es, ¿el paciente camina solo? Puede que él camine con ayuda de un bastón, ayuda de un caminador, entonces significa que siempre hay que acompañarlo. ¿Cierto? Nosotros tenemos 3 enemigos con un paciente en enfermedades neurodegenerativas: las caídas, las broncoaspiraciones y las infecciones. Son las 3 causas más comunes de muertes accidentales. ¿Listo? Paciente que se cae, le da un golpe en la cabeza, le dio un hematoma y se murió. Paciente que tenía una herida, una bolsa de protección, se infectó, se le dio una sepsis, que es una infección en todo el cuerpo, y se murió. Entonces, mucho cuidado con ello. ¿Qué espacio tenemos en el baño? Eso es fundamental analizarlo. Nosotros no nos damos cuenta de lo mal que está el mundo para las personas con movilidad reducida hasta que lo vimos en carne propia. ¿Cierto? Las puertas son pequeñas y no cabe una silla de ruedas. El baño tiene un muro gigante y entonces uno no sabe cómo subir ese muro, ¿cierto? Entonces la idea es que, si bien algunos pueden modificar los espacios, si nosotros no podemos modificarlo, pues tener algunas ayudas. Si yo no puedo entrar hasta la ducha porque el muro me lo impide, pues trato de en el baño ahí sentado y si hay un desagüe o establecer un lugar donde pueda bañar mi paciente. ¿Listo? Siempre, así el paciente pueda caminar, lo vamos a bañar sentado.
¿cierto? Todos nos hemos caído en el baño por ahí, así sea tropezado o deslizado. Entonces, para eso también tenemos que buscar herramientas que nos permitan a nosotros reducir el riesgo de caídas. ¿Cuáles? Lavabras de seguridad, tapetes antideslizantes. El simple hecho de que tanto él como yo tengan un calzado antideslizante. Es decir, pensar unas chanclitas de esas de baño y que yo pueda manipular bien el paciente, ¿cierto? Una caída es muy difícil. Retirar los obstáculos. Es decir, yo sé que yo voy con un paciente que tenga un poquito de espacio, entonces yo no voy a poner el jarrón gigante al lado del baño con las flores aromatizantes y las velas prendidas, porque yo voy con un paciente que eso puede generar no solamente un riesgo de caída, sino un accidente, ¿cierto? Claro. Entonces, siempre acompañarlo de la mano. Si está en silla de ruedas, llevarlo y ubicarlo en el baño. Siempre tenemos que hacer al paciente parte de eso, comunicarle qué es lo que le vamos a hacer, dejarlo participar. ¿Listo? Lo sentamos en la silla. Mire que él ahí tiene una barra de seguridad que le permite agarrarse. En caso de que usted no la tenga, verificar que la silla sea una silla estable. En lo posible con brazo. Esas rimas son perfectas, aunque son muy lisas. Sí, aunque son muy lisas. Ah, sí, se abre. Se abre. Y se para. Cogen la luz. Dale, siguiente. Siempre antes de entrar en contacto el agua con el paciente, tenemos que verificar la temperatura del agua. Puede que para lo que nosotros esté bien, para el paciente no le guste, y hay que tener en cuenta al paciente siempre. Entonces, le podemos preguntar, fría, tibia o caliente. No es porque usted todos los días se levanta a las 5 de la mañana y se baña con agua helada, significa que el paciente lo tenga que hacer, ¿cierto? Vamos primero a lavar la cabeza. Aquí es importante algo. Como él se va a ayudar, pero no puede moverse mucho, le vamos a poner una toallita o un trapito en la cara para que el champú no le entre a los ojos. Eso arde, ¿cierto? Y nosotros no utilizamos no más lágrimas de Johnson & Johnson, sino que utilizamos cualquier jabón, ¿cierto? Entonces es importante proteger los ojos y enjuagar bien el champú. Si nosotros dejamos el champú quieto en el pelo, puede generar incomodidad y hongo. Una cosa importante, a veces nos volvemos un poquito psicorrígidos con el tema del antiséptico y queremos utilizar antisépticos y jabones. Solo para que lo tengan en cuenta, ni el yodo ni la clorexidina se pueden echar en el pelo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y nunca echar clorexidina en los oídos. Porque eso es ototóxico, es decir, intoxica el oído y nos quedamos solos. Para que lo tengan claro. La clorexidina es un jabón parecido al yodo, el isodino, que venden para las heridas. Entonces a veces lo que hacen es que le quieren aplicar desde al paciente para que no se infecte, pero tiene su piel. Dale. Clorexidina. Vean, les cuento un dato muy curioso, muy interesante. ¿Saben cómo se dieron cuenta que la clorexidina era mala para los oídos? Porque en un hospital atendían partos y empezaron a darse cuenta que había un montón de niños sordos y que nacían y que eran sordos y les hacían exámenes de infecciones, virus, les miraban los oídos, su oído está bueno. Cuando se dieron cuenta era que limpiaban a las mamás con clorexidina al momento del parto y cuando nacían los bebés les caían los oídos y quedaban sordos. La clorexidina, que es muy buena para otras cosas, pero no para los oídos. ¿Listo? Lavamos bien el tórax, lavamos bien los brazos, estimulamos la espalda. Si el paciente puede ayudarse, siempre permitámosle ayudarse. Yo tengo que ser muy claro, muy sensato en algo. No debe sentirse bien uno tener que esperar ayuda para uno bañarse, sobre todo por lo íntimo que es la desnudez, pero tampoco podemos quitarle la independencia al paciente. Si él quiere hacerlo, promoverle que lo haga. Siempre promover el movimiento en el paciente. Lavar las piernas y los pies, ¿sale? Y siempre eso. Si el paciente lo puede hacer, dejémoslo que lo haga, ¿cierto? Si así sea que lo haga mal.
No empecemos, es que no se estregó, es que mire, no es abonado, es que uno lo ayuda, feliz, acompañando siempre desde el amor. Dale, señor. Secar bien y abrigar al paciente, eso es fundamental. Los pacientes y los adultos mayores pierden temperatura muy rápido y puede causarles hipotermia. Aunque ustedes no lo crean, el dato curioso es que los pacientes mayores de 70 años pierden capacidad de termorregulación y no sudan casi, porque las glándulas sudoríparas se contraen. Entonces, esos pacientes pasan del frío al calor en cuestión de segundos. No podemos dejar a un paciente sin abrigar. Dale siguiente. Hidratar bien la piel, vestirlo y estimularle las articulaciones, hacer ejercicio, movimientos. Muchas veces, ese paseíto que nosotros le damos al paciente, al solar, al patio, a donde sea, a recibir sol, lo hace sentir muy bien. Y le ayuda también con la parte hormonal, porque a veces el sol nos ayuda a sintetizar la vitamina D. ¿Listo? Dale siguiente. Siempre acompañar, amar y cuidar a nuestros adultos mayores. ¿Listo? Entonces, aquí terminamos esta parte y le bajemos a la habitación para que miremos cómo se hace el tendido de cama. Sí, vea,